Amén. Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta ocasión o en esta mañana. Proseguimos con la lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 6, aprendiendo de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo en este libro. Y bajo el título Conozcamos en parte acontecimientos venideros. No podremos saber todos los acontecimientos, pero lo que ha sido revelado es para nuestra edificación, para nuestra prevención, para alertarnos de las cosas que vienen y que éstas no nos tomen por sorpresa, para que a través de esta revelación también nosotros nos demos cuenta que contamos con un Dios guardador de los suyos, de los que a Él se han acogido y esperan en su misericordia. Así que vamos a leer unas porciones del Antiguo Testamento antes de entrar al libro de Apocalipsis, esperando que estas porciones de los libros proféticos o de los libros históricos en el Antiguo Testamento nos den un poco más de luz a esta revelación del capítulo 6, en la cual encontramos que el Cordero abre un libro sellado con 7 sellos, y que al abrir estos 7 sellos salen 4 jinetes. Observamos en ellos 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, y podemos decir que de estas revelaciones, a través de su relato, darnos cuenta de los acontecimientos que habrán de venir, y que estos acontecimientos están entrelazados entre sí, y que cada una de estas revelaciones se hace con más claridad e intensidad en cada una de estas porciones de la Escritura, tanto los ángeles, trompetas o truenos. Pero cada una de estas revelaciones están entrelazadas entre sí, aún la de los 4 jinetes del Apocalipsis, como se conoce, ¿sí? Ahora, algunas de estas cosas que vamos a estar mirando que se revelan en el libro de Apocalipsis ya han pasado, otras están pasando y otras habrán de pasar. Así que vamos a leer en el libro de Zacarías capítulo 1, versos del 7 al 17, y lo he resumido para que nosotros nos demos cuenta que todas las cosas que acontecen en la tierra están en las manos de Dios, y nada sucede sin que Él lo apruebe. En Zacarías 1:7 nos dice: vino palabra de Jehová al profeta Zacarías diciendo, vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y aquel varón dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y me dijo el ángel: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y aún estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco con ellos, ellos agravaron el mal. ¿Y con quién estaba enojado Dios? Con el pueblo de Israel. ¿Sí? Con ellos estaba enojado. Y las naciones agravaron su yugo, agravaron el mal contra Jerusalén. Ahora, cabe mencionar que Jerusalén, capital de la nación de Israel, es amada por Dios, y que Él la restaurará a su debido tiempo, como hemos mirado en estos últimos años su reconciliación con Dios, o su restauración, que podemos mirarla al presente. Y nos dice el Señor, hablando de estos 4 varones que cabalgaban en caballos de alazán, caballos overos blancos, dice la Escritura: estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, por cuanto yo estaba enojado un poco con ellos, agravaron el mal, mas así ha dicho Jehová,
yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y ella será edificada. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Clama aún diciendo, consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Así que Dios no ha dejado a Jerusalén. Ahora, vemos nosotros la visión de 4 vientos también en el libro de Zacarías, capítulo 6, verso 1, y esto en apariencia de carros. Dice a Zacarías 6, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercero carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rústicos, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Porque ciertamente en estas revelaciones no las podremos entender en todo, así que cabe preguntar al ángel de Dios o al Espíritu de Dios que Jesús envió para instruir a su pueblo. ¿Tenemos alguna duda de la Escritura? Preguntémosle. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Así que vemos nosotros pues que estos carros tirados quizás por caballos alazanes, blancos, negros y overos, son, puedo decirles, un propósito de Dios y enviados por Dios, como dice aquí. Estos son los 4 vientos que salen después de presentarse delante de Jehová de toda la tierra. Y quizás en esta traducción podemos nosotros, o en las traducciones de la Escritura, podemos nosotros mirar que en ocasiones el viento y espíritu se traduce de la misma manera en ciertas porciones de la Escritura. Ahora, vamos nosotros a mirar cómo en la reunión en los cielos se hace para acontecimientos terrenales. Y es donde nosotros podemos visualizar, por así decirlo, la expresión vientos con espíritu. ¿Sí? Y estos tienen un propósito. En Primero de Reyes, también resumiendo, capítulo 22, del 13 al 23, nos dice, el verso 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de uno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y entonces dijo, oye pues palabra de Jehová. Micaías hablando, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y unos decían de una manera y otros decían de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Así que vemos en este relato que una reunión en los cielos se lleva a cabo y todo el ejército de los cielos se reúne buscando Dios quién haría o cómo es que haría caer a Acab en Ramot de Galad. Pero también vemos en el libro de Apocalipsis los carros y los caballos que salen también de la presencia de Dios. Y podemos nosotros observar, conociendo el libro de Zacarías, nos damos cuenta que cuando aquellos carros salen de la presencia de Dios, van y hacen su obra. Unos hacen reposar
el Espíritu de Dios en el lado del norte de la tierra, y otros son inestables. Así que en esta reunión que Dios tiene en los cielos se hace saber su propósito, pero este propósito se lleva a cabo cuando el Señor mira obediencia en su pueblo o desobediencia y arrogancia. Lo que miramos nosotros aquí en el libro de Primero de Reyes es la arrogancia de un rey, por lo cual Dios busca la manera de hacerlo caer y pone espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Llaman a Micaías con una segunda opinión y pidiendo el que le llevaba que expresara palabras buenas delante del rey. Pero el profeta, que es de Dios, no habla halagos, sino habla los acontecimientos tal como Dios se los revela y que habrán de suceder. Dice el espíritu de mentira: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Así que ahora, he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal contra ti. ¿Sí? Y ciertamente, conociendo la historia, vemos que eso se cumplió. Ahora, regresando a nuestro propósito principal, que es Apocalipsis, para aprender de ello, veamos cómo podemos observar que también estos jinetes del Apocalipsis salen al abrir el libro sellado en el trono de Dios. Esto también se lleva a cabo y sale del trono de Dios, sea para nuestros días, para días pasados o para el futuro no lejano. Pero sin duda tendrán su cumplimiento cada una de estas cosas reveladas en el libro de Apocalipsis. Así que, bajo el título Conozcamos en parte los acontecimientos venideros, leemos en Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vemos pues que de la misma manera que Dios trajo juicios al pueblo de Israel, o de una manera similar, utilizando carros con caballos de los mismos colores que aquí estamos mirando en Apocalipsis, Dios trajo juicio sobre Jerusalén, porque se olvidaron de Dios en su tiempo, y a causa de ello Dios había dicho como sentencia: si te olvidares de mí, yo te dispersaré en todas las naciones. Así que les envió un profeta para avisarles lo que venía, y el profeta visualizó estos carros con este mismo estilo o tipo de caballos que se presenta en Apocalipsis para nuestros días, en los días, puedo decir, de la gracia, en el tiempo otorgado a los gentiles, a fin de que este pueblo gentil reconozca también a Dios como su hacedor. Entre tanto que Dios estuvo airado con Jerusalén, el pueblo gentil pudiera entrar en la salvación que Dios ofrece a la humanidad. Porque así está escrito diciéndonos: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y esa es la condición, aquel que cree. Ahora vamos a mirar acerca de este texto en Apocalipsis 6:1, porque sin duda en el Apocalipsis encontramos en ocasiones algunos textos similares que muchos eruditos o conocedores con título los asimilan, pero tienen un completo, ¿cómo diría? Los asimilan, pero son completamente distintos al propósito enviado, o al propósito dado. Veamos qué nos dice aquí. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco,
y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Para empezar, veamos la diferencia entre un texto y otro, porque hay quienes creen que en este texto se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no es así. Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo también montará un caballo blanco, pero este que vemos en Apocalipsis 6:2 no es nuestro Señor Jesucristo, sino que uno que se hará pasar por nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Anticristo, porque este lleva un arco, tipo del engaño, lo torcido que ha de introducir al mundo para separar a la humanidad de su Hacedor. Apocalipsis 9:5 nos habla de nuestro Señor Jesucristo y viene en un caballo blanco y nos dice: y aquí, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca, note, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. La palabra de Dios es la espada justiciera, con la cual, dice en otras porciones, Dios matará al impío con la palabra. ¿Bien? Pero acerca del primer jinete que miramos en Apocalipsis nos dice: lleva en su mano un arco, arma utilizada en la guerra, en las primeras batallas de las personas en el pasado. Pero también observe que dice: se le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Así que vamos a tratar de mirar acerca de este sello. ¿Qué se nos dice? O acerca de este jinete, ¿qué se nos dice acerca de él? Nos dice aquí: se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En Daniel 11:21 leemos lo siguiente: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Así que el engañador va a engañar, tomará el reino, será vencedor con poca gente. Ahora, respecto a esto, también nuestro Señor Jesucristo habló a los apóstoles e inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 2:7 lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, este jinete viene con el propósito de engañar a los que se han de perder, y procurará engañar sin duda a aquellos que son fieles al Señor. Sin duda le creerán todos los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, sino que le han rechazado. Pero esto también es un propósito de Dios, y quizás usted juzgue de una manera diferente, pero la Escritura es clara al decirnos que por cuanto desechamos nosotros a Dios, los juicios de Dios caerán sobre los desechadores. Y nos dice aquí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es que les vendrán estas calamidades que encabezan los 4 jinetes del Apocalipsis para traerlas sobre la tierra. Así que vemos nosotros pues que este primer jinete se presentará como un hacedor de justicia, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio nos advirtió
diciendo en Mateo 24, 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. También nos lo dice en Lucas 17, 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y dirás, helo aquí o helo allí. Y dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. ¿Sí? Son advertencias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando la iglesia del Señor sea levantada de la tierra, como nos lo ha prometido nuestro Señor, irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. También esto está escrito en la Escritura. ¿Sí? Y es cuando nuestro Señor dice, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo encontrarán, porque ya el clamor a Dios no subirá por cuanto le desecharon en el tiempo en que Él estuvo presto para escucharnos. ¿Sí? Así que nuestro Señor Jesucristo nos hace saber esto para que estemos atentos y que sepamos que la aparición de nuestro Señor Jesucristo será repentina, será como un relámpago, nos dice la Escritura, y esto con el fin de redimir a los que le esperan. A los que le están esperando lo redimirá el Señor en un abrir y cerrar de ojos, como nos dice en otras porciones la Escritura. Note, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lamentablemente, en la generación en que nos encontramos, desechan mucho a nuestro Señor Jesucristo. Está siendo desechado, está siendo vituperado y distorsionado a través de las Escrituras. Así está desmintiendo. Así que estamos mirando que lo que nuestro Señor Jesucristo dijo se está cumpliendo. Ahora, proseguimos en Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Sí? Este caballo trae con el engaño también el desacuerdo entre la humanidad, a fin de que se maten unos a otros, es decir, introduciendo al pleito, introduciendo a la guerra. Jesucristo nos hace saber en Mateo 4, en capítulo 4, Mateo 24, 4, para ser, no recuerdo exactamente, se me pasó ponerlo ahí. Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este caballo bermejo daría principio a las guerras. ¿Sí? Quitaría la paz de la tierra y haría que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada a este jinete. Veamos nosotros los acontecimientos mundiales en cada una de las naciones que vemos al presente. Yo creo que a través de los medios de comunicación vemos la inestabilidad de estos y los pleitos constantes que hay entre nación y aún entre los mismos gobernantes de las naciones. Y no solo eso, sino aún entre los mismos habitantes de las naciones. Así que podemos nosotros mirar que se está cumpliendo lo que a este caballo, lo que a este jinete se le dijo de que quitara la paz de la tierra. Y lo que nuestro Señor Jesucristo nos advierte para que estemos alerta.
oiréis rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ciertamente se está hablando acerca del fin del mundo al presente, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Que todo lo que estamos nosotros mirando al presente es principio de dolores. Sin embargo, estas cosas, podemos decir, vienen por falta de arrepentimiento. Y la Escritura nos hace saber en la Epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 5, que nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las naciones no quieren acudir al arrepentimiento. Por tanto, lo que estamos atesorando al no arrepentirnos es atesorar ira para el día de la ira, ¿sí? O juicio de Dios sobre nosotros. Recuerde, Dios pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Vida eterna, nos dice, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Note la diferencia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Al que hace lo malo, ¿sí?, viene tribulación y angustia. Y note, al judío primeramente y también al griego. Porque ciertamente el pueblo judío es el pueblo de Dios. Y nos dice que el buen juez por su casa empieza. Así que Dios, como juez justo, ha empezado por Jerusalén, por Israel. Pero está a punto a que los juicios de Dios, ya que han pasado por Jerusalén, pasen sobre los gentiles. Y espero que esto no nos alcance. Estamos a tiempo de arrepentimiento, porque Dios ha prometido guardarnos. Y nos sigue diciendo: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque aunque los gentiles no tengan ley, haciendo lo bueno según les dicte su conciencia, nos dice la Escritura que esto es ley para sí mismos. Porque también esto ha hecho Dios en cada ser humano, darnos una conciencia para estar al tanto de los acontecimientos. Proseguimos. Apocalipsis 6:5, acerca del tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí decir de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite y el vino. Así que podemos nosotros mirar que este jinete trae la inflación, ¿sí?, la carestía, el aumento o un gran costo al aumento de la vida o la alimentación. Pero note, no dañes al aceite ni al vino. Esto es, sin dañar el camino a la disolución o al pecado, al libertinaje. No dañes el vino y el aceite, porque ciertamente el vino conduce a la disolución. En Isaías 8:21 nos dice lo siguiente al respecto: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, y levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí
tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas, ¿sí?, por causa de las carestías que sobrevendrán a la tierra, el hambre que ha de venir. Pero Dios será guardador de los suyos. Por eso es necesario que nosotros estemos a cuentas con Él lo más pronto que podamos. Ahora, nos dice, es el día de salvación, ¿sí? Veamos el cuarto sello, el caballo amarillo y sus epidemias y mortandad. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. A una cuarta parte de los habitantes de la tierra matará este caballo amarillo, ¿sí?, con diferentes plagas, enfermedades, con toda clase de muerte o que produzca muerte. Hasta aquí podemos mirar nosotros. El primer caballo, el primer jinete, el caballo blanco, traía engaño. Y el engaño ciertamente conducirá al ser humano a la perdición, ¿sí?, a vivir separado de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos conduce a la vida. ¿Por cuál decidiremos? El segundo jinete nos trae la violencia, quitará la paz de la tierra, lo cual también estamos mirándolo al presente. ¿Por cuál decidiremos? ¿Sí? El tercer jinete trae la carestía, el aumento del costo de la vida. Pero note, este jinete no daña el costo de la disolución o el libertinaje, hablando del vino o del aceite. No será dañado. Y vemos nosotros que en nuestros días estas cosas abundan, la disolución y el libertinaje abundan sobremanera. ¿Nos volveremos a Dios o seguiremos las corrientes de este mundo o que este mundo ofrece? ¿Sí? Este jinete trae toda clase de destrucción y muerte. Y aún más, puedo decirles que a sus elegidos, como dice la Escritura, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. A cada uno de los que éste mate van destinados al infierno. Porque eso es lo que dice el escritor. Da de cuenta como que lleva hasta un morral, los mata y los va echando a donde corresponde. Pero usted no está para ser condenado. Usted no está para ser atribulado. Dios le ofrece salvación. Usted es el que puede decidir por él. ¿Okay? Usted es quien puede escapar de ella. Y veamos nosotros acerca de esta carestía que viene. Leyendo en resumen acerca del caballo blanco, quien lo montaba tenía un arco, es el engaño. El caballo bermejo, el que lo montaba, le fue dado la paz, quitar la paz de la tierra, que se matasen unos a otros. Al caballo negro tenía una balanza en su mano, aumentando la carestía de la vida, y dice, para prueba de ello, 2 libras de trigo serán por el precio del salario de un día, que es un denario según lo equivalente en la Escritura, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañen al vino y al aceite. Ahora, tenemos una amonestación sensata. Nos dice en Efesios 5:3 lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos o a separados, a personas separadas para Dios, porque es lo que quiere que nosotros seamos, separados de este mundo, separados de las corrientes de este mundo para servir a Dios. Y nos dice,
ni aun se nombre, ni palabras deshonestas salgan de nuestra boca, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y ciertamente estos caballos harán notoria la ira de Dios. Así que el Señor nos dice lo siguiente, y quizás hay por ahí alguien que ha escrito en expresión y quizás lo diga en completo, lo siguiente, hablando acerca de Dios, dice: me llamas Padre y no me oyes, me llamas Dios y no me temes. ¿Sí? Y Dios, hablando al ser humano, nos dice lo siguiente, Proverbios 1:24, por cuanto llamé, porque Dios está llamando, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Así que los juicios de Dios caerán sobre los desobedientes, los que no prestaron atención al llamado de Dios. Pero a los entendidos, o para los entendidos, para los que quieran acudir al arrepentimiento, hay una bendición y promesa para ellos. Nos dice en Proverbios 1:33, mas al que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal, porque Dios será su guardador. Por tanto, la invitación sigue siendo, en Proverbios 1:23, esta invitación está abierta y Dios nos dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que en Dios hay cuidado y protección para los suyos. En Romanos 8:28 nos dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas, en especial su protección? Y ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es nuestro protector. Dios es quien nos justifica. ¿Puede creer a sus palabras y acudir a su morada? ¿Tomar su consejo y guardar su palabra? Será guardado por Dios cuando estos juicios se desplieguen sobre la tierra abiertamente. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra
traiga reflexión a su vida y le encamine a la salvación que Dios ofrece. Hasta la próxima.